El comienzo de Peter, Civil War. Peter Parker era, hasta ese momento, simplemente un adolescente de Queens que llevaba tiempo actuando por su cuenta como el amistoso Spider-Man del vecindario, sin que nadie fuera de ahí lo supiera. Pero todo cambió el día en que Tony Stark apareció sin avisar en el pequeño apartamento donde vivía con su tía May. En ese momento los Vengadores estaban divididos por los acuerdos de Sokovia, el tratado nacido después de que varias batallas destructivas obligaran a replantear cómo operaban los superhéroes. Tony creía en la supervisión gubernamental. Steve Rogers defendía la libertad total de acción. Incapaz de ganar esa pelea ideológica solo, Tony decidió buscar refuerzos, y Peter terminó siendo la pieza que necesitaba. Antes de la misión, le entregó un traje completamente nuevo, con inteligencia artificial, lentes ajustables y múltiples modos de combate. Una mejora radical frente al traje casero que Peter había cosido con sus propias manos. El gran choque llegó en el aeropuerto de Leipzig, donde los dos bandos finalmente se enfrentaron. La entrada magistral de Peter fue robando literalmente el escudo del Capitán América delante de todos, una escena que nunca olvidaremos, y a partir de ahí demostró una creatividad constante a pesar de estar rodeado de leyendas, telarañas para inmovilizar rivales y hasta el hombre hormiga gigante derribado recreando una escena de Star Wars con las telarañas enredadas en sus piernas. Pero la derrota llegó de todas formas. Mientras Steve escapaba con ayuda de sus compañeros, Tony lo llevó de vuelta a casa, dejándole quedarse con el traje, pero recordándole que todavía no era un vengador oficial. Homecoming, su primer gran villano. Después de Civil War, Peter volvió a la rutina de instituto, exámenes, tareas y una doble vida como Spider-Man que de repente se sentía considerablemente menos emocionante después de haber probado el mundo de los Vengadores. Pasaba los días esperando la llamada de Tony que nunca llegaba, convencido de que unirse a los Vengadores a tiempo completo era solo cuestión de paciencia. Mientras tanto, empezó a detectar algo extraño en las calles, armas alienígenas circulando en el mercado negro, con un nivel de peligro muy por encima de cualquier delincuente al que se hubiera enfrentado antes. La pregunta era evidente. ¿Quién carajo estaba fabricando armas capaces de rivalizar con tecnología alienígena? La respuesta se remontaba años atrás, justo después de la batalla de Nueva York. Poco después de la batalla de Nueva York, Adrian Toomes había perdido el contrato de limpieza de restos alienígenas, cuando el recién creado Departamento de Control de Daños se hizo cargo de toda la operación. Furioso por quedarse sin empleo, se quedó en secreto con parte de esa tecnología, y junto a su equipo empezó a fabricar armas avanzadas para el mercado negro, construyendo un traje volador que lo convirtió en el buitre. Peter se cruzó con la banda durante una patrulla que parecía rutinaria. Detuvo una venta ilegal de armas, pero enseguida se dio cuenta de que esas armas eran mucho más peligrosas de lo que había imaginado. Poco después, terminó a punto de ahogarse cuando el buitre lo derribó en un lago. Quien lo rescató fue Tony, con una advertencia clara. Todavía no estaba listo. Peter la ignoró por completo, desesperado por demostrar que merecía ser vengador. Su mejor amigo Ned descubrió su secreto por accidente y se convirtió en el hombre de la silla, ayudándolo a desbloquear funciones ocultas del traje, decenas de características que Peter ni siquiera sabía que existían. Esa investigación lo llevó hasta Washington durante un viaje escolar, donde intentó frustrar otro robo de Toomes y terminó atrapado en un almacén, perdiéndose la competición académica de su instituto. Cuando una celda de energía alienígena se volvió inestable dentro del monumento a Washington, Spider-Man logró salvar a un grupo de compañeros atrapados en un ascensor, incluida Liz Allan, de quien estaba enamorado en secreto. El siguiente robo ocurrió a bordo del ferry de Staten Island y salió de control cuando un arma alienígena partió la embarcación casi por la mitad. Peter mantuvo unidas ambas mitades con sus telarañas, en una secuencia que se convirtió en homenaje directo a Spider-Man 2 y en uno de los momentos más recordados de la película. Aún así, fue Tony quien terminó salvando la situación y perdió por completo la confianza en Peter. Le reveló que el FBI ya vigilaba toda la operación desde antes y que su intervención había puesto en riesgo vidas inocentes. Como castigo, le quitó el traje. Cuando Peter argumentó que no era nada sin el traje, recibió la frase que resume toda la película. Si no eres nada sin el traje, no te lo mereces, ¿ok? Sin tecnología, Peter intentó volver a la normalidad, invitando a Liz al baile del instituto. Pero el mayor giro de la trama estaba esperando ahí mismo. Al llegar a recogerla, descubrió que su padre era Adrian Toomes. Durante el trayecto, Toomes ató cabos y entendió exactamente quién era Peter, dejándole una advertencia directa antes de bajarlo del coche.
Peter abandonó el baile de inmediato, se puso su traje casero y retomó la casa de Toomes con Ed ayudándolo a distancia. Derrotó primero al nuevo Shocker y localizó el escondite del buitre, solo para quedar sepultado bajo los escombros de un edificio derrumbado. Un homenaje directo al arco clásico de los cómics If This Be My Destiny de 1965, donde Spider-Man queda atrapado bajo maquinaria pesada y encuentra la fuerza para levantarla pensando en las personas que ama. En la batalla final impidió que Toomes robara un avión con tecnología de los Vengadores, terminando el combate en una playa de Coney Island cuando el traje del buitre falló y explotó. A pesar de todo, Peter decidió salvarle la vida en lugar de dejarlo morir, una decisión que resume exactamente quién es: alguien que detiene el crimen, no alguien que quita vidas. Con Toomes arrestado y Liz mudándose de Nueva York junto a su madre, Tony le ofreció oficialmente un lugar entre los Vengadores, pero para sorpresa de todos, Peter rechazó la oferta. Peter entendió que todavía le faltaba mucho por aprender. Como recompensa, Tony le devolvió el traje, y cuando finalmente volvió a ponérselo en su habitación, ahí es donde termina Homecoming, Infinity War, el chasquido de Thanos. Todo empezó con una nave alienígena gigantesca sobre Nueva York. Peter la vio desde un autobús escolar, se puso el traje sin pensarlo y corrió a ayudar a Tony, Bruce Banner y Doctor Strange contra los hijos de Thanos. Cuando uno de esos villanos escapó llevándose a Strange a bordo de la nave, Peter se coló para detenerlo y terminó atrapado en el espacio exterior, mucho más lejos de lo que había planeado. Como su traje normal no podía sobrevivir a esa altitud, Tony activó por primera vez el Iron Spider, que incluía soporte vital, patas mecánicas retráctiles y mejoras casi ilimitadas. La nave los llevó hasta Titán, donde Peter se unió a Tony, Strange y después a los Guardianes de la Galaxia. Aunque era el más joven del grupo, tuvo un papel clave en el plan contra Thanos. Inspirándose en una escena de Aliens, propuso combinar las habilidades de todos para inmovilizarlo y arrancarle el guantelete. Funcionó durante unos segundos hasta que Peter Quill perdió el control al enterarse de que Thanos había matado a Gamora, arruinando la estrategia justo antes de completarla. Thanos reunió las 6 gemas y chasqueó los dedos. La mitad de toda la vida del universo desapareció. Peter sintió los efectos casi de inmediato, aterrorizado, corriendo hacia Tony sin querer irse. Unos segundos después, Peter se desintegró delante de Tony, dejándolo completamente destrozado. Endgame, el regreso de Peter. Peter estuvo ausente durante casi toda la película. 5 años pasaron con la mitad de la población desaparecida, hasta que los Vengadores recuperaron las 6 gemas mediante viajes en el tiempo, y Bruce Banner usó el guantelete para traer a todos de vuelta. Al mismo tiempo, una versión alternativa de Thanos invadía la Tierra, y Doctor Strange abrió decenas de portales para que los héroes resucitados regresaran directamente al campo de batalla. Peter llegó con el traje Iron Spider, y se reencontró con Tony como si apenas hubieran pasado minutos. Se ofreció voluntario para transportar el guantelete hasta la furgoneta de Scott Lang, abriéndose paso entre el ejército de Thanos con ayuda de decenas de héroes, incluyendo a la Capitana Marvel, destruyendo la nave de guerra enemiga para despejarle el camino. Thanos recuperó el guantelete en los últimos instantes, y fue entonces cuando Tony hizo el acto más heroico de su vida que nunca olvidaremos. Se lo arrebató, y chasqueó los dedos él mismo, eliminando a Thanos y a todo su ejército al costo de su propia vida. Peter asistió a su funeral junto a Pepper, Happy y el resto de los Vengadores, cerrando de forma definitiva la relación de mentor y alumno que había empezado en Civil War. Lejos de casa, asumiendo la responsabilidad. La historia arrancó poco después de Endgame, con el mundo entero adaptándose al blip, el regreso de todos los que habían desaparecido durante 5 años. Peter volvió con la misma edad de siempre, mientras la gente a su alrededor había envejecido con normalidad, pero su verdadera carga era otra. Seguía sin procesar la muerte de Tony. Su instituto organizó un viaje por Europa, que Peter planeaba usar para dejar en pausa su vida de superhéroe, y por fin confesarle a MJ lo que sentía. El plan se derrumbó cuando un monstruo gigante de agua atacó Venecia, y un nuevo héroe llamado Quentin Beck apareció para derrotarlo públicamente. Nick Fury le explicó que Beck venía de otro universo, huyendo de unas criaturas llamadas los Elementales. En 2019, esa mención al multiverso volvió locos a los fans mucho antes de que se convirtiera en algo cotidiano para el UCM. Peter no quería ninguna misión más, pero Fury prácticamente obligó a la clase a desviarse hacia Praga.
Ahí ayudó a Beck contra el elemental de fuego y después cometió uno de sus peores errores. Le entregó el control total de Edith, las gafas que Tony le había dejado, convencido de que necesitaba a alguien más experimentado que él. Beck nunca vino de otro universo, ni tuvo poderes reales. Era un ex empleado de Stark Industries especializado en tecnología holográfica, despedido por comportamiento inestable, y toda la amenaza de los elementales era una ilusión creada con drones y proyectores avanzados. El plan era simple: inventar la amenaza, resolverla en público y convertirse en el héroe más famoso del planeta. MJ, mientras tanto, sorprendió a Peter revelando que ya sabía que era Spider-Man, con un proyector holográfico de Beck como prueba. Cuando Peter intentó advertir a Fury en Berlín, Beck ya lo esperaba, atrapándolo en una serie de ilusiones tan realistas que le hicieron perder por completo el sentido de la realidad. En cuestión de minutos, Spider-Man creía estar hablando con Fury, veía versiones zombies de Iron Man, se enfrentaba a escenarios imposibles y reveló accidentalmente que MJ, Ned y sus amigos conocían la verdad sobre Misterio, una de las secuencias más creativas de todo el UCM, y fiel al efecto que el villano siempre ha causado en los cómics. Al final de la trampa, Beck consiguió que Peter fuera atropellado por un tren. Gravemente herido, Peter despertó solo en los Países Bajos, sin ninguna forma de regresar a casa, hasta contactar a Happy, quien voló a rescatarlo. Durante el vuelo a Londres, Happy le recordó cuánto confiaba Tony en él. Esa conversación fue el punto de inflexión. Peter aceptó que nunca sería el próximo Iron Man y que no necesitaba serlo. Beck preparaba su ilusión final en Londres, combinando a todos los elementales en un único ataque gigantesco, planeando ofrecer el mayor espectáculo de su carrera y eliminar de paso a todos los compañeros de clase de Peter. En la batalla, Peter dejó de depender de la tecnología y confió en su sentido arácnido para atravesar el enjambre de drones a pura intuición. Recuperó el control de Edith y los desactivó. Beck intentó una ilusión más, pero Peter descubrió el truco antes de que fuera demasiado tarde. Durante el enfrentamiento, Quentin murió alcanzado por los disparos de uno de sus propios drones. Con la misión cumplida, Peter y MJ por fin empezaron su relación. La escena postcréditos cambió el rumbo de toda la franquicia. Beck dejó un vídeo manipulado culpando a Spider-Man del ataque de Londres y de su propia muerte. Jameson lo hizo público, revelando la identidad secreta de Peter ante el mundo entero y convenciendo de que Peter era un villano. No Way Home, el verdadero multiverso. Peter despertó convertido de la noche a la mañana en la persona más famosa del planeta. Periodistas rodeando su casa, manifestantes en las calles, compañeros de clase tratándolo distinto. El Departamento de Control de Daños interrogó a Peter, MJ, Ned y la tía May. Y aunque Matt Murdock consiguió que retiraran todos los cargos, la reputación de Peter quedó destruida de todas formas. Las solicitudes de MJ y Ned al MIT fueron rechazadas por toda la controversia. Sintiéndose responsable de haber arruinado la vida de las personas que más quería, Peter buscó a Doctor Strange y le pidió un hechizo para que todos olvidaran su identidad secreta. Strange aceptó, pero mientras lanzaba el hechizo, Peter no dejó de pedir excepciones. Que la tía May lo recordara, luego Ned, luego MJ, luego Happy. Cada petición desestabilizó más el conjuro, hasta que Strange tuvo que detenerlo. El hechizo abrió grietas entre universos, atrayendo al UCM, a cualquiera que conociera a Peter Parker como Spider-Man. Llegaron Doctor Octopus, Norman Osborn como el Duende Verde, Electro, Hombre de Arena, y el Lagarto, algo que para los fans de las anteriores franquicias de Spider-Man parecía imposible pocos años antes. Strange explicó que todos habían sido extraídos justo antes de morir en sus universos, y su plan era devolverlos de inmediato para restaurar el equilibrio. Peter, sabiendo que muchos regresarían directo a su instante de muerte, propuso algo distinto: curarlos, una decisión influida directamente por la fe que la tía May siempre tuvo en que todo el mundo merece una oportunidad. Strange consideró la idea demasiado peligrosa e intentó detenerlo, y ambos terminaron peleando dentro de la dimensión espejo, donde Peter usó inteligencia y matemáticas en lugar de fuerza bruta para vencerlo, encerrándolo ahí mientras llevaba a los villanos al apartamento de Happy para empezar a curarlos. El primer tratamiento sobre Otto Octavius funcionó perfectamente. Por primera vez en años, Otto volvió a ser completamente él mismo, pero la personalidad del Duende Verde retomó el control de Norman.
manipulando al resto de villanos para desatar una batalla masiva. Electro, Hombre de Arena, y el Lagarto escaparon. El Duende se quedó a enfrentarse a Peter en una de las peleas más intensas de toda la trilogía. Sin hacer bromas ni ocultar su rabia, Peter atacó al Duende con todo lo que tenía. En medio del caos, la tía May resultó herida de muerte, y antes de morir pronunció las palabras que definirían para siempre el legado de Spider-Man. Tienes un don. Tienes un poder. Y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Ned, sin saber dónde estaba Peter, usó el anillo de onda de Strange para abrir un portal. Por él aparecieron, uno tras otro, 2 Peter Parker más, los interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maguire. El encuentro entre los tres se convirtió rápidamente en el corazón emocional de toda la película, compartiendo pérdidas parecidas. Tobey hablando del tío Ben, Andrew reconociendo que nunca superó la muerte de Gwen Stacy. Juntos ayudaron al Peter de Tom Holland a no seguir el camino de la venganza. La batalla final tuvo lugar en la Estatua de la Libertad, en plena remodelación para recibir el escudo del Capitán América. Cada Spider-Man peleó con su propio estilo, generando referencias constantes a sus respectivas franquicias. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Andrew Garfield salvó a MJ de caer, una redención directa por no haber podido salvar a Gwen en su propio universo. Con ayuda de Otto, los villanos restantes fueron curados, pero el Duende Verde destruyó la caja de contención mágica de Strange antes de desaparecer, liberando el hechizo original y abriendo grietas enormes en el cielo por donde empezaron a cruzar miles de personas de otros universos que conocían la identidad de Spider-Man. Strange no pudo mantener las fracturas bajo control por mucho más tiempo, y Peter tomó la decisión más difícil de su vida. Pidió un último hechizo, esta vez no para que el mundo olvidara a Spider-Man, sino para borrar por completo a Peter Parker de la memoria de todos. Así nadie lo recordaría, y el multiverso dejaría de colapsar. El hechizo funcionó perfectamente. Todos los visitantes regresaron a sus universos, incluidos los otros 2 Spider-Man, y cada villano, además de Eddie Brock, el Venom del universo de Sony, aunque un pequeño fragmento del simbionte se quedó atrás, sembrando una historia que Brand New Day parece dispuesta a retomar. Semanas después, Peter intentó reencontrarse con MJ y Ned para cumplir su promesa de contarles la verdad. Al verlos por fin viviendo tranquilos, decidió no hacerlo, sacrificando su propia felicidad por primera vez desde que se convirtió en Spider-Man. Después de visitar la tumba de la tía May y hablar con un Happy que ya tampoco lo recordaba, Peter alquiló un pequeño apartamento, cosió un traje completamente nuevo y volvió a las calles de Nueva York. Un final que se parece muchísimo a los cómics clásicos del personaje, sin tecnología Stark, sin Vengadores, sin nadie que pueda ayudarlo, solo Peter Parker. Y la responsabilidad de seguir siendo tu amistoso Spider-Man del vecindario, exactamente el punto de partida desde el que comenzará Spider-Man Brand New Day.